Bueno, buen día a todas y todos, a los que no vi, sobre todo. Le damos la bienvenida ahora a nuestra plenarista número 1 del día, que es la doctora Mariana González Insúa. Mariana es diseñadora industrial por la Universidad de Mar del Plata. Tiene una diplomatura en diseño estratégico de tecnologías para el desarrollo inclusivo sustentable de la Universidad Nacional de Quilmes y es doctora en ciencias sociales y humanas por la Universidad Nacional de Luján. Actualmente es investigadora de CONICET, tiene lugar de trabajo en el Instituto de Hábitat y Ambiente de la Universidad de Mar del Plata y se desempeña como docente de grado y posgrado en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la misma universidad. Su trabajo aborda diversos temas como el diseño para la sustentabilidad, el diseño para la transición, sistemas, productos, servicios sustentables, indicadores para la evaluación de la valorización de reciclables, gestión ambiental urbana, cadena de valor y economía circular. Además, pertenece a unas cuantas redes, coordina la red LENS Argentina en diseño para la sustentabilidad y es miembro activo de la red de investigación y acción por los residuos. Así que, bueno, con ese currículum impresionante, le damos la bienvenida a Mariana y la escuchamos. Gracias. Ana, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya hice desastre, suelo hacerlo. Bueno, la idea de esta presentación es un poco, ya adelantó un poco mi trayectoria personal, es bastante ecléctica, como comentó, soy diseñadora industrial. Después de eso hice un doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, combinado con la cursada de una maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano y el diplomado, que es muy largo, pero tiene que ver con tecnologías de inclusión social en la Universidad de Quilmes. Mi beca doctoral, la mayoría de mi trayectoria va acompañada del IAM, que es el Instituto del Hábitat y del Ambiente, y con un grupo de investigación que tiene que ver con el desarrollo de indicadores a nivel urbano y periurbano de sustentabilidad urbana. Actualmente, si bien la línea que trabajo como investigador independiente tiene que ver con el desarrollo del sistema producto sustentable aplicado a la valorización de reciclables, los dos proyectos dentro del IAM en los que formo parte, que dirijo y codirijo, tienen que ver con, por un lado, a nivel gestión ambiental urbana, con el proyecto de indicadores de sustentabilidad urbana y ambiental, la evaluación del Partido General Pueyrredón y la región, que está justamente más relacionado con la gestión ambiental urbana, y por el otro lado, más llevado a la economía circular inclusiva y al diseño para la sustentabilidad, con un proyecto denominado Economía Circular Inclusiva y Diseño para la Sustentabilidad. Antes de arrancar, lo que les voy a presentar tiene que ver con, más que nada, dos proyectos. Uno que tiene que ver con mi beca doctoral, con cómo se estructuró la beca doctoral, que ya lleva unos cuantos añitos, pero cómo se estructuró la valorización de los reciclables en torno a la perspectiva de sustentabilidad urbana y desarrollo sustentable urbano. Pero quería por ahí abordar la diferencia entre el concepto de economía circular y la economía circular inclusiva para ir abordándola a lo largo de la presentación. Por un lado, el objetivo central de la economía circular tiene que ver con el cierre de los ciclos materiales y el desacoplamiento del crecimiento económico y del consumo de recursos. Creo que todos debemos de tener más o menos presente la imagen de la mariposa de la Fundación Ellen MacArthur, ¿no? Cuando nos mencionan economía circular, más o menos los dos ciclos, el ciclo biológico, el ciclo más tecnológico. En este sentido, perdón, hablo muy rápido. Si estoy hablando muy rápido, también alguien, Jaime, aunque sea que vos tenés más confianza, me haces, vamos bajando. El sujeto del beneficio, digamos, desde la perspectiva de la economía circular, que es más primermundista, eurocentrista, tiene que ver con las empresas y los sistemas productivos. Y los beneficios sociales son pensados más o menos desde la teoría del derrame, ¿no? Son indirectos, son instrumentales y asumen que va a haber beneficios sociales, pero no necesariamente se cumplen. En la economía circular inclusiva, los ciclos de materiales sí son un foco, pero el foco principal tiene que ver con que esta reducción acompañe la reducción de las desigualdades. Por lo cual, la justicia social es una condición del sistema para la economía circular inclusiva. Y los recuperadores en este sentido son los sujetos de derecho y son los actores producidos, reconocidos y prioritarios al desarrollar estrategias de economía circular. Bueno, como ahí lo dice, en la economía circular tradicional, digamos, están ausentes dentro del mismo modelo o son tratados como esto, ineficiencias
a eliminar mediante tecnificación. Generalmente, si vamos a una charla más vinculada con ISWA, vamos a escuchar que la mayor innovación tiene que ver con tener directamente un transporte de logística automatizado, y ahí nos preguntamos dónde entran todas las personas que se eliminan dentro de ese proceso, ¿no? Siempre la tecnificación, siempre el desarrollo y la automatización, y las personas no sabemos qué hacemos con eso. En la economía circular inclusiva están integrados en los sistemas operativos y se busca esto, ¿no? La inclusión de los derechos laborales, el reconocimiento formal y los ingresos dignos, entre unas cuantas otras cuestiones. La dimensión social, en estos términos, es estructural, ¿no? El sistema falla si se excluye a los recuperadores dentro de este marco. La gobernanza dentro del marco de la economía circular tradicional siempre es la negociación hasta el Estado privado, o sea, entre el sistema privado y el Estado, ¿no? La negociación en el desarrollo de legislaciones, en el desarrollo de sistemas evaluativos y demás, en la lógica del mercado. Por otro lado, para la economía circular inclusiva tiene que ver con la gobernanza en un sistema de cogestión, la cogestión del Estado y los municipios con las cooperativas de los recuperadores en el marco de la economía social y solidaria. Por lo tanto, las métricas con las que se miden también son distintas, y uno está focalizado en más cuantitativo, con las tasas de reciclaje, la reducción de las emisiones y la eficiencia de los recursos, que no quiere decir que no se midan dentro de la economía circular inclusiva, sino que la economía circular inclusiva sí o sí debe incorporar dentro de esta medición de tasas de reciclaje métricas que tengan que ver con la inserción laboral, con los ingresos, con la capacidad instalada aprovechada, y desde el marco donde nos estamos focalizando también, tiene que ver con métricas de perspectiva de género, de sistemas de gestión y seguridad de salud en el trabajo, digamos, van evolucionando y se va poniendo foco dependiendo de la perspectiva o el análisis que vayamos a hacer, pero sí o sí incorporan este tipo de métricas, además de las cuantitativas que tienen que ver con las tasas de reciclaje, eficiencia e ineficiencia del sistema. Entonces, la idea, si me daba el tiempo, por más de que hablo rápido, son varias cosas, era contarles un poco algunas trayectorias en esta investigación. Por un lado, al principio, algunos puntos dentro de cómo se abordó la beca doctoral, que fue de 2004 a 2019, algunas cuestiones que salieron en paralelo en el abordaje de territorio con actores sociales dentro del territorio en la ciudad de Mar del Plata. La idea de trabajo, por lo menos con la que nosotros abordamos, no es una lógica más extractivista, digamos, nosotros trabajamos con los actores, hacemos observación participante y hacemos investigación-acción, por lo cual cuando surge alguna demanda por parte del territorio y por parte de los actores, como investigadores, docentes, extensionistas, y que hacemos vinculación y transferencia y varias otras cosas más, si está dentro de nuestro alcance, buscamos instrumentos como para acompañar ese proceso. Así que ahí vamos a abordar un poquito más. Y a lo último, tratar de llegar un poco a lo que es actualmente, lo que es los indicadores y las métricas de los sistemas locales de reciclaje, y la que está ahora realizándose en curso con integrantes de universidades que forman parte de la RIAR, en el marco de Mi Provincia Recicla, y financiado por el BID. Volviendo a la trayectoria a nivel nacional, un poco contarles todo este proceso de economía circular inclusiva tiene que ver con una trayectoria que los recuperadores vienen haciendo en Argentina desde el 2001, que un poco arbitrariamente tiene estos cortes, pero lo importante era mencionar esto, ¿no? Más o menos entre el 2001 y 2007, a nivel nacional lo que pasa es que está este fenómeno llamado el fenómeno cartonero, que si lo buscan así van a encontrar varios autores, que tiene que ver con la emergencia y la precariedad, la crisis del 2001, hay un aumento de personas notable dentro de las calles haciendo la recuperación de en la calle, principalmente esto se visibiliza en Cava. Con esto esta etapa se caracteriza, si buscan el tren blanco, hay como todo un sistema de organización dentro de los recuperadores en vía pública y en los basurales, principalmente en vía pública, donde se visibiliza el tren blanco, empieza a ser una de las primeras cuestiones donde hay una organización, no es tan unitario o tan individual la recolección, y empiezan a haber sistemas como para trabajar en conjunto que dan el inicio del puntapié a la asociación en formato de cooperativa. Esta autoorganización como cooperativa que se da entre el 2001 y el 2007, entre el 2007 y el 2015 se organiza y se consolidan cooperativas de reconocimiento incipiente, también principalmente localizadas, o hay más estudios, por ahí
se fue dando en otros lugares del país, pero los principales estudios o registros que hay de estos procesos tienen que ver con lo que sucede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la zona. ¿Qué pasa en este periodo? Bueno, hay un fortalecimiento, hay una organización, una conformación más o menos formal de cooperativas, hay un reconocimiento parcial de su rol, ya empiezan a eliminarse las legislaciones que dicen que están robando los residuos y se los empieza a reconocer como que están prestando un servicio, entonces ya no son criminales. Empieza a haber un desarrollo incipiente de marcos legales iniciales que no solamente los mueven de ser criminales, sino que empiezan a buscar este reconocimiento como desde el lado de fortalecer el lado de cooperativas, pero a su vez como empezar a reconocerlos, empieza esta puja de empezar a reconocerlos como prestadores de servicios ambientales. Y empieza que, para algunos parece poco, pero es un montón, este cambio de terminología de llamarlos cirujas, cartoneros, pepenadores en algunos otros lados, digamos, esta lógica, a empezar a justamente reconocerlos como recuperadores urbanos. En este punto, más o menos alrededor de 2015, avanza este proceso de reconocimiento y lo que se da a nivel nacional es entre el 2015 y el 2023 como un proceso más amplio y a mayor escala de esta expansión del reconocimiento y de inclusión en términos formales de diversas maneras, ¿no? En estos modelos de cogestión con el Estado. Por lo cual empieza un proceso de institucionalización del reciclaje inclusivo, implementación de programas nacionales, el programa Argentina Recicla, su homólogo en las provincias, como acá en la provincia de Buenos Aires, mi provincia Recicla, y el desarrollo de lo que si llegamos a ver tiene que ver con los sistemas locales de reciclado como métricas para la evaluación y potenciar estos sistemas. En este marco, lo que les presento acá es una tesis, es un resumen de la tesis de mi beca doctoral que tenía que ver con la elaboración de estrategias de revalorización de materiales provenientes de los residuos sólidos urbanos en Mar del Plata, que lo que quería analizar, estamos hablando esto, proceso una tesis doctoral 2014 a 2019, era analizar el circuito formal, que más adelante lo vamos a llamar circuito cogestionado, pero esta formalidad estamos hablando de un circuito que está vinculado con el Estado a nivel municipal. Por lo cual deja de lado, ya el primer recorte, deja de lado a un montón de actores que son los que están en ese momento en el basural, después relleno sanitario, y a los recuperadores de calle. En el proceso de implementación de GIRSU, con la finalidad de esto, ¿no? Detectar puntos críticos de intervención en el sistema que permitan elaborar estrategias de implementación que contribuyan a la sustentabilidad urbana en Mar del Plata. El eje por donde se basa la multidisciplina, la perspectiva interdisciplinar de esta tesis, tuvo que ver con esto, ¿no? Con la complejidad como estructura de organización de la tesis y lo que permite entrar y salir y enmarcar distintos procesos en distintos marcos temporales y distintos tipos de indicadores, ¿no? Y principalmente lo que estaba en juego es la relación ¿no? entre el objeto de estudio y las disciplinas o las perspectivas a partir de las cuales se va a abordar el estudio. Y en este sentido, me parece lo más importante aclarar, ¿no? ¿Por qué la complejidad como marco principal? Es porque me permitía trabajar con la articulación de estos procesos que son heterogéneos, con escalas temporales y espaciales que son muy diversas para poder abordarlo, obligando a superar una descripción y una explicación sincrónica de lo que está pasando. No es la foto de hoy, sino es un proceso largo que tiene una foto que es representada a lo de hoy, pero tiene toda una trayectoria que tenemos que tener en cuenta para poder abordar un proceso hacia adelante, una cuestión propositiva, que abarca elementos que pertenecen al dominio material y conceptual de diversas disciplinas y que se parte del establecimiento de las interrelaciones que se dan en estos procesos de la realidad y no de las disciplinas. ¿Qué quiere decir o cómo se abordó esto? Sino que, si bien se tenía una idea general, primero se fue al campo para entender un poco qué era lo que estaba sucediendo, bajar del esquema ideal al real, al trabajar con los actores en territorio, y a partir de ahí fue, bueno, ¿cuáles son las disciplinas que a mí me permiten, en este campo, en este territorio, poder abordar un estudio que sea factible de hacer por la posibilidad de obtener los datos, por la posibilidad del acceso a los actores principales, digamos, todo eso hizo que al principio de la investigación hubiera que ir moviéndose dentro de los marcos para poder encontrar y ajustar la metodología y las perspectivas. Muy a modo general, cómo se estructura es dentro del marco de sistemas complejos, la valorización de reciclables como eje principal enmarcado en la sustentabilidad urbana y
dividido cada una de las dimensiones que se tomó dentro de la sustentabilidad urbana, fue abordada desde una perspectiva, un enfoque distinto, tomando las herramientas de esos enfoques para hacer este análisis. Entonces la dimensión política focalizó en los conductores, la económica en la cadena de valor, la social en la perspectiva del análisis sociotécnico que focaliza en esto, ¿no? En las trayectorias de los sectores a lo largo del tiempo y sus perspectivas en relación a los conflictos y a los problemas situados. Y desde la dimensión ecológica era, desde el marco de la economía ecológica, cómo medir en términos biofísicos la incidencia de los recuperadores. Y después, en el marco, o sea, Mar del Plata fue elegida en el marco de ciudades intermedias que permiten a su vez, bueno, tienen las lógicas por las cuales una ciudad intermedia es más factible de elaborar proyectos más sustentables, y se desarrolló una serie de indicadores a partir del análisis de estas dimensiones como cierre. Sí, no vamos a ver toda la tesis porque es larguísima, pero tiene que ver, me interesaba mostrarles más que nada qué fue lo que se fue preguntando en relación a estas dimensiones, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con la dimensión política, lo que se buscaba saber era cuáles eran los conductores que determinaban las prioridades de implementación, por un lado, ¿no? Que era lo que guiaba al municipio en la implementación del plan GIRSU local, y por otro lado, cómo se constituía la implementación física de esa GIRSU, los componentes operativos, cómo estaban implementados. Por otro lado, dentro de la dimensión económica de la cadena de valor, cómo se constituía la dimensión local de la cadena de valor. La cadena de valor está a nivel global. Bueno, el interés de, bueno, no hay antecedentes, qué es lo que sucede en la dimensión local, qué es lo que sucede en la dimensión nacional y qué es lo que sucede por fuera, para poder tener claro qué es lo que se puede hacer en la dimensión local, que es la que podemos incidir. Y cómo se ejerce también la gobernanza de la cadena, si bien a nivel global, pero también hacia el interior en la dimensión local. En la dimensión social era esto, ¿no? Cómo es el proceso de conformación y consolidación de la cooperativa, que es nuestro actor principal dentro de este circuito formal, cuáles son los grupos sociales relevantes en relación a este circuito, y cómo se construye ahí sí la foto del momento, la situación problema de este circuito en relación al funcionamiento o no funcionamiento de ese circuito. Esa sí es una foto, vamos a ver el esquema, pero digamos, ese sí es no la trayectoria, sino el momento situado en el cierre de la investigación, que es el 2015. Hoy, en ese día, bueno, en ese momento, cuál era la problemática según los distintos actores. Y finalmente, en el marco de la dimensión ecológica, era cuál era la generación de residuos anual, cuál es la subhuella de residuos dentro del partido, ahí nos fuimos un poquito a mayor escala a nivel partido, cuál es el consumo de papel y cartón, cuál era la subhuella de papel y cartón en el partido y cuál era la incidencia de los recuperadores a través del proceso de valorización que hacen en la reducción de esta subhuella. Esta selección particular de la perspectiva tuvo que ver con una de mis compañeras que estaba trabajando en su tesis doctoral en el análisis de la huella ecológica, por lo cual esos datos ya existían y lo que hicimos fue comparar. Por eso se seleccionó particularmente el papel y cartón y residuos, porque ya habían datos, sino construir esta dimensión hubiera sido hacer otra tesis nueva, más o menos, en la generación de datos. Por eso hago la aclaración. Esto esquematiza un poco, ¿no? Las dimensiones, lo que se ve acá sería a nivel global la línea de la GIRSU a nivel nacional, la GIRSU aplicada, cómo se vincula con la dimensión de la cadena de valor a nivel global, podría entrarse a nivel nacional y a nivel local, y en el medio de esta articulación entre la implementación de GIRSU a nivel local y la dimensión local de la cadena, tenemos este circuito formal. A su vez, desde la dimensión social es esto, ¿no? El análisis de la trayectoria se hizo del 2004 al 2015, entendiendo como cierre el 2015 y las problemáticas específicas según cada uno de los actores en ese momento. Y para este 2015, que es la etapa de cierre, se calcularon la incidencia en las subhuellas que se mencionaron. Esto esquematiza un poco más o menos lo mismo, ¿no? Cómo se interactúan los flujos de información económicos, de materia y energía a lo largo de estos niveles, a nivel macroeconomía, a nivel nacional y a nivel local, con los actores específicos. Y un poco contarles cómo fue el proceso. Como les comenté, la primera etapa fue exploratoria, fueron 2 años y medio más o menos de constante observación participante dentro de la planta. A lo largo de eso se fue definiendo, digamos, pero se hizo mucha observación participante dentro de la planta con la cooperativa y en diversas instancias. Por un lado, digamos, dentro de la planta, formando parte de asambleas, participando de algunos procesos, algunas elecciones. Por otro lado, quedó superpuesta, pero acá dice DISOPRO,
es un programa de la universidad que se llama Vinculación Socioproductiva, que trabaja con el acompañamiento a cooperativas, por lo cual también entender cómo estaban las otras cooperativas en relación a esta cooperativa en particular permitía también entender cómo se movía el marco de la economía social solidaria a nivel local, y desde esa perspectiva ellos intervenían en la cooperativa dando también acompañamiento, programas de extensión y demás, entonces era otra situación. Y después participar de las reuniones de la unidad ejecutora GIRSU local mientras estuvo más en las reuniones de gestión. A partir de este trabajo de observación participante se pudo detectar específicamente cuáles eran los actores clave que había que entrevistar y con los que había que profundizar y afinar un poco las entrevistas más semiestructuradas o estructuradas en relación a estos conflictos. Y después, bueno, fue armar, triangular, escribir y todas estas cuestiones. Pero bueno, llegó una etapa bastante grande de observación participante que ahora no se hace regularmente, pero seguimos trabajando con la cooperativa y con otras cooperativas que han surgido. Muy en líneas generales, algunos de los resultados tienen que ver con indicadores en relación a la dimensión política, indicadores de generación que se pudieron comparar entre 2010 y 2015, indicadores en relación a la protección ambiental, que tiene que ver con ingresos, vida remanente de los residuos de la disposición final, indicadores a la valorización enmarcada dentro del marco de la economía circular, las personas ahí no intervienen, sino son tasas, porcentajes compostados, ingresados a la planta, tasas de recuperación, capacidad instalada de la planta. Acá en 2010 no estaba la planta operativa, por lo cual no hay datos. Los primeros datos que empiezan a ver tienen que ver en el 2015. Una serie de indicadores que tienen que ver con la valorización como inclusión social, que tiene que ver con la relación de la capacidad instalada con el porcentaje de inserción laboral, es decir, cuántos recuperadores están efectivamente incorporados dentro de la planta. Y en esta tiene que ver con la valorización de residuos como administración de recursos, que en estos sistemas de cogestión es cuánto invierte o cuánto ahorra en términos económicos el municipio con la existencia de la valorización, que vincula la inversión en disposición final, la inversión en más circuitos, digamos. Esto es netamente en términos económicos, y acá estos datos eran para un informe del BID, por lo cual están puestos en dólares en ese momento. Esta otra tiene que ver más con la dimensión social, entonces permitió entender qué es, esta es la cadena de valor, los eslabones, digamos, que integran la cadena. Lo que está con gris más clarito es cuáles son los eslabones que se dan principalmente en la dimensión local y qué es lo que está por fuera de la dimensión local, es decir, los residuos salen ya hacia otros lugares, provincia o el mercado global. Cuáles son las principales actividades que tienen que ver con la separación, la recolección y traslado, el acopio y el acondicionamiento, y en esta parte, cuáles son los principales actores dentro de la dimensión local que intervienen en estos eslabones. En términos generales, acá lo que se hizo fue un estudio. La cadena de valor, los primeros eslabones son altamente informales, por lo cual el registro y tener datos de cómo se mueven los flujos económicos es muy difícil, que es uno de los objetivos principales de la cadena de valor. Así que este dato fue bastante relevante, se pudo conseguir dentro de la primera instancia de registro en la FIP, la regulación 2849, que ahora no estaría muy vigente, es como la primera inscripción a la formalidad en el paso de los galpones de acopio, de la venta de los materiales, a lo que llega a la industria, que ya está formalizada las compras. Esta primera inscripción permitió ver, no hagan mucho caso porque este monto está en pesos y hace un montón, pero sí en líneas, en montos generales, la mayor a nivel nacional en ese momento era la provincia, y a su vez se pudo desagregar dentro de la provincia la incidencia que tenía esta mancha acá, es el partido de General Pueyrredón, Mar del Plata principalmente y Batán, la relación de la relevancia dentro de la provincia en los movimientos de materiales que entran declarados en ese momento en la FIP. Esto tiene que ver con el análisis que también fue muy relevante, si bien la gobernanza de la cadena se da a partir de los compradores de insumos hacia abajo, la lógica que tenía esta cogestión nos permitía ver que en esta articulación entre la cadena de valor y la cadena de provisión de servicio, que sería la de provisión de servicio de la GIRSU, hay lógicas distintas hacia adentro de este circuito formal que pueden permitir, favorecer o impedir el fortalecimiento de la cooperativa y de este sistema. Y dentro de las primeras, o las cosas más importantes que salieron en este análisis,
tiene que ver con que el poder limitado de la cooperativa, que tenía baja capacidad de decisión sobre las actividades clave de la cadena, por lo cual estaba siendo operativamente, pero no tenía mucho juego ni por el ingreso de residuos que entraban, ni en la comercialización, entonces estaba siendo un actor que operaba, pero no tenía mucho margen. El control reducido sobre los procesos que habilitaban justamente el escalamiento económico era mínimo o inexistente, y la dependencia estructural que dependía para su funcionamiento básicamente del municipio en la estructura, tenían el usufructo de la planta, por lo cual si cambiaban las lógicas y se decidía suspender el convenio que tenían de cogestión o terminaba y no se renovaba, la cooperativa no tenía posibilidad de seguir funcionando. Esto, después les paso la tesis, tiene que ver con la foto del momento de cómo interpretaban cada uno de los actores. Lo de verde es la tecnología normativa, ¿no? La planta, el plan GIRSU, el plan de separación, los circuitos de recuperación, la planta en sí, programas de vinculación socioproductiva. En gris son los actores, y en amarillo es cómo interpretan los problemas cada uno de los actores. Y para el marco sociotécnico fue interesante porque te permite analizar cómo interpretan o cómo definen cada uno de los actores los problemas. Entonces, permitía ver este concepto de flexibilidad interpretativa. Bueno, el conflicto se puede reducir o se puede llegar a un abordaje resolutivo mejor o con más posibilidad de que suceda si los actores más o menos visibilizan el problema de la misma manera, ¿no? Esta reducción de la flexibilidad interpretativa nos permite abordar y avanzar hacia la construcción de una solución de esa situación problema. Y después, finalmente, bueno, la huella ecológica eran muchos cálculos, nos da, como era esperable, que la reducción es poca, pero era importante cuantificarla, ¿no? No está funcionando, se recupera poco por diversos motivos, pero era importante para esta visibilización como prestadores de servicios ambientales poder decir, sí, no solo es que lo hacen de esta manera, y este es el número en concreto que poder tener una métrica. Acá lo que se hizo fue desarrollar una serie de indicadores que se habían tomado como referencia de algunos estudios más a nivel global, y se ajustaron, estos variables indicadores se ajustaron, como no había datos cuantitativos, se pasaron a ser descriptores y se adaptaron en una escala cualitativa y a nivel semáforo, como para poder abordar el territorio, y bueno, a cada uno de ellos se les hizo un ajuste, principalmente de la vinculación de la dimensión política y económica, pero lo que nos permitía hacer este ajuste y poder determinar este cualitativo fue el abordaje de la dimensión social, porque era entender con mayor profundidad qué era lo que estaba sucediendo en el territorio. Y así nos dieron 18 indicadores, que no dan muy bien, como pueden ver, que tienen que ver con el acceso a la información económica, el conocimiento técnico, el balance de poder, el nivel de organización, la resiliencia, la calidad de los materiales, bueno, 18 indicadores que dan cuenta a esta foto de cómo interactúa este sistema formal para la ciudad de Mar del Plata, bueno, y la elaboración de una rueda estratégica que ahora estamos nuevamente, ya 10 años después, volviendo a medir, a ver cómo nos da y cómo fue evolucionando o involucionando este sistema. Acá están los actores principales, estas fotos son del 2015, esta es la planta. Esta es la estructura, digamos, la infraestructura de la planta, la localización. Acá atrás está lo que ahora es el relleno sanitario, sector de ingresos, zona de carga de tolvas, bueno, la infraestructura que para hacer una planta, una de las primeras, tiene una infraestructura con bastante tecnología, digamos, a diferencia de otras cooperativas que están trabajando. Ahí cerrando la tesis, a lo largo del desarrollo de esta tesis empezaron a surgir otros actores en el territorio, ¿no? Mientras íbamos trabajando, mientras íbamos abordando. Por el otro lado, en este proceso de expansión a nivel territorial en Argentina, el MTE empezó a traccionar y la federación empezaron a traccionar a nivel nacional este proceso de expansión y de desarrollo de cooperativas. En Mar del Plata, a partir del 2015, el MTE empieza a traccionar con los recuperadores de vía pública. Esto, ¿no? Organicémonos, armemos una cooperativa. Ahí en Mar del Plata todavía había normativa donde se prohibía tracción a sangre, donde los caballos eran retenidos y llevados a organizaciones proteccionistas que podían o no funcionar como tales, pero la realidad es que ellos eran estigmatizados y en algunos casos, dependiendo de las zonas donde transiten, detenidos.
Esto que se ve acá es el primer galpón que la cooperativa, que después se conforma como cooperativa RUM, en la casa de un compañero que tracciona la organización, empezaron a armar el primer galpón. Estas son las fotos de la inauguración de este primer galpón, 2015. En este proceso, una de las primeras demandas en el marco de un proyecto de extensión fue que los ayudemos en el acompañamiento de la organización colectiva. Necesitaban traccionar, o el interés era en traccionar un primer registro de recuperadores de vía pública. Por lo cual, este instrumento, que está publicado, que se llama Los recuperadores urbanos y su aporte al desarrollo sustentable en Mar del Plata, es el primer informe que se realiza, fue realizado de manera cogestionada con los recuperadores. Se diseñó, si bien se pidió a la Fundación Avina los primeros modelos de registro, se trabajó con el MTE en el desarrollo y ajuste de cuáles eran las prioridades del desarrollo de la encuesta. Se trabajó en conjunto también cómo iba a ser implementado, se trabajó con estudiantes en la universidad para hacer el relevamiento en 4 puntos distintos de la ciudad y a su vez para el procesamiento de la información, que después fue validada con los integrantes que participaron. Y se realizó este registro, ahí tenemos el mapa de calor, fue un registro voluntario, se hizo llamado por distintos medios y a través de los referentes comunitarios en Mar del Plata. Ahí están los puntos de calor en donde se hicieron los distintos muestreos y dónde están localizados. Fueron en el barrio Autódromo, se hicieron en el centro, en Villa Evita y en Parque Palermo, y algunos en Playa Serena, fueron los menos. Ahí, estas imágenes que se ven acá, fueron algunos en Parque Palermo, uno de los días de relevamiento. Y hoy actualmente la cooperativa RUM, parte de los instrumentos que acompañaron a la atracción por ser reconocido por el Estado como parte del prestador de servicios ambientales, fue ahora trabajar en un galpón municipal también de manera cogestionada bajo una situación distinta que la cooperativa Cura, pero hoy ya es una cooperativa conformada, forma parte de la federación y está consolidada como destino sustentable dentro de la ciudad de Mar del Plata, al igual que la cooperativa Cura. Esta es una imagen de un informe que va a salir este año, ya salió un informe parcial que tiene que ver con el relevamiento que se hizo en la provincia de Buenos Aires. Esto era nada más a modo de colación en el partido de General Pueyrredón. Hoy, actualmente, 2025, tenemos una planta nueva de la cooperativa de COCOP, que es traccionada a partir de las políticas de la UPISU. La planta de cooperativa de trabajo Mundo Reciclado es la cooperativa RUM, pero formalmente forma parte de Mundo Reciclado, que es de Capital, la cooperativa Verde Esperanza y la cooperativa Cura, que es la que se analizó en el circuito formal. Bueno, ahí es como en la vuelta al esquema. No sé cómo estamos de tiempo. Seguimos. Si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, pueden detenerme. Si no, sigo. La idea era presentarles que en este proceso de expansión, en la tercera etapa, qué es lo que se analizó desde el programa de los sistemas locales de reciclado a nivel nacional en estos sistemas cogestionados, cooperativa-Estado. ¿Qué era lo que habíamos mencionado que pasaba en la tercera etapa? Bueno, es un proceso de formalización e inclusión social a gran escala y se caracteriza por la implementación de políticas públicas como el programa Argentina Recicla y Mi Provincia Recicla en la provincia de Buenos Aires. Este sistema de indicadores fue para el programa Argentina Recicla, que estuvo vigente hoy está desfinanciado, principalmente entre el 2020 y el 2023. Introducen el concepto de sistemas locales de reciclado que pretenden organizar desde el municipio la actividad de reciclaje preexistente, digamos, lo nombran de esta manera, se venía trabajando como sistemas cogestionados, o en mi tesis, que todavía no había nombre, lo que se denominó como circuito formal, pero estamos hablando más o menos de lo mismo, plantas de cooperativas que están vinculadas o asociadas de alguna manera con mayor o menor formalidad a las políticas municipales de gestión de residuos. A través de cogestión entre municipios y unidades productivas con el objetivo de gestionar la fracción seca de residuos reciclables con la inclusión social de recuperadores y recuperadores urbanos, reconociendo y formalizando su trabajo asociado a las distintas etapas: recolección, transporte, tratamiento, valorización, garantizando algunos derechos laborales básicos como ingreso básico, infraestructura, equipamiento, uniformes y elementos de protección personal. Esto está dicho por el programa Argentina Recicla.
En general, no vamos a leer todos los objetivos, pero el objetivo general es esto, ¿no? Identificar y definir el estado y grado de avance de estos sistemas locales de reciclado, en donde interviene el Programa Argentina Recicla. ¿Qué es lo que hicieron para hacer esto? Definen, por un lado, unidades productivas y, por otro lado, los sistemas locales de reciclado. Como unidades productivas, lo que analizan tiene que ver con cómo se organiza, cuál es el aporte, cuál es el tipo de aporte que hace el municipio, que como vamos a ver, hay distintos tipos de aporte y grado de formalidad en ese vínculo. Cómo es la clasificación, tratamiento y comercialización, qué tipo de infraestructura y servicios tienen, qué tipo de equipamientos y qué tipo de políticas, en este sentido más a nivel cuantitativo, hay de género y de diversidades. Y por otro lado, analizan indicadores de los sistemas locales de reciclado que tienen que ver con esto, con métricas de qué es el material reciclado, cuál es la vinculación y la persistencia, cuáles son las métricas de promoción ambiental, cuáles son las métricas de recolección diferenciada y tratamiento, cuáles son las métricas en relación a disposición final, y cuáles son las métricas en relación a normativa y convenios. En este sentido, a nivel escala, a nivel nacional, son todas métricas cuantitativas que después las llevan a un índice, pero necesitan, por el carácter de la escala, que sean cuantitativas. Lo que vemos acá son justamente, dentro de estos dos subsistemas, de las unidades productivas y los sistemas locales, estas métricas que se van divididas por regiones. Cada una de las regiones toman algunas provincias donde ya saben y tienen acceso a información y tienen algunos sistemas locales de reciclado implementados, y acá está, bueno, donde son particularmente donde se analizan, no se hace en todo el país, sino de cada región se eligen algunos lugares. Dentro de las unidades productivas, los datos generales tienen que ver esto, ¿no? Con la cantidad de residuos, las toneladas, cuánto tiempo lleva esta organización funcionando, la antigüedad, si pertenece a organizaciones de segundo grado, es decir, las cooperativas. A su vez, hay organizaciones de segundo y tercer grado, como la Federación, que nuclean, organizan y traccionan el funcionamiento de la organización y las políticas y hacen de mediadores con el Estado para impulsar el desarrollo de las políticas públicas. Se articula a su vez con otros entramados de su provincia. El aporte municipal, como les decía, estos sistemas de cogestión tienen muchísimas formas de articularse, por lo cual lo que hicieron acá, que es interesante, es desagregar las formas ya más o menos establecidas de vinculación con el municipio, si el alquiler es el aporte del municipio o no, si los servicios los paga el municipio o no, llamamos luz, gas, alquiler, si es alquiler, cuál es la red, si hay retribución económica, si provee los uniformes, si provee los elementos de protección personal, si se hace cargo del mantenimiento de las maquinarias, si se hace cargo de la logística o no. Digamos, empieza a desagregar qué es lo que trabajan las cooperativas y qué es lo que trabajan los municipios a nivel cogestión de este sistema. Después tiene que ver con esto, ¿no? En la parte de clasificación y tratamiento y comercialización, ¿quién hace la clasificación? ¿Cuál es el tipo de valor agregado que se hace? ¿Cómo se comercializa? ¿Quién y cómo se comercializa? ¿Quién hace la venta y cómo se realiza esta venta? Digamos, en dinámicas de formalidad. Y acá lo empieza a desagregar por los principales materiales las principales corrientes de materiales que tienen dentro de la cadena de valor específica distintos flujos y distintos recorridos y distintas cadenas. Dentro de la infraestructura y servicios, lo mismo, si el centro verde, como lo llaman ellos, es propio, es acomodato, si es en alquiler, si no tiene galpón, digamos, como en esta clasificación, cuál es la superficie, cuál es el módulo sociointegral, qué tipo de acceso tiene, si es monofásico, trifásico, si tienen acceso al agua, si tienen acceso al gas, si tienen acceso a cloacas, si tienen acceso a internet, qué tipo de equipamiento para los procesos de agregado de valor tienen, si hay balanzas, enfardadoras, autoelevadores, cintas, qué procesos de valor agregado, si tienen camiones, si son propios o si no son propios, digamos, todas estas cuestiones hacen al tipo de cogestión, a la posibilidad de fortalecimiento y escalamiento de este sistema y de las cooperativas que lo integran. Y en cuestión de género y diversidades, también las métricas son más cuantitativas, pero hablan de la proporción de mujeres en las unidades productivas, de las personas dentro del LGBTIQ, las personas no binarias, y dentro de mujeres, a su vez, en puestos de coordinación o dirección. No solo a la integración, que generalmente están orientadas a lugares de promoción ambiental, sino que tantas mujeres hay en puestos de coordinación y dirección dentro de estas unidades productivas. Y por otro lado, los indicadores de los sistemas locales de reciclado, que ahí tienen que ver con esto, ¿no? Material reciclado, población, la relación entre la población, los residuos potencialmente reciclables en esta generación, bueno, la cantidad de residuos, los reciclados recuperado por mes, las tasas,
si hay trazabilidad o no de estos circuitos, la cantidad de unidades productivas que hay por municipio, si se reconoce el trabajo preexistente, si hay articulación o no con mesas de trabajo, si hay formaciones por parte del municipio, digamos, capacitaciones en distintas líneas, en género, en protección, elementos de protección personal, digamos, sistemas de salud y seguridad en el trabajo, si hay campañas de concientización, si hay educación ambiental, si proveen ese servicio o no, si hay en la recolección y diferenciada, si hay rutas establecidas y cómo son estas rutas, si las trabajas, o sea, si las rutas de recolección las hace el municipio, las hace la cooperativa, si se hacen de manera mixta, si está terciarizado, si no tiene, si hay grandes generadores, el circuito de grandes generadores, digamos, si este circuito es propio, es mixto, si lo hace la cooperativa, digamos, entender estas dinámicas permite también esta caracterización y el desarrollo de políticas públicas que incidan en la mejora. No es lo mismo para cada uno de los modelos cómo se resuelva o qué se potencie dentro de ese modelo. Bueno, sigue, de disposición final, ahí vuelve a las métricas de esto, ¿no? Los residuos urbanos en el basural, si hay relleno o no hay relleno sanitario, si hay basurales o no hay basurales a cielo abierto, y las normativas, si hay normativas, si hay convenios como datos o contratos con el municipio, y si hay adhesión a la guía GIRSU. Algunos están muy alineados a los objetivos específicos del programa, algunos proporcionan datos más generales y aplicables a otras escalas de análisis. Y lo que hacen finalmente es esto, ¿no? Esta tabla de índices de los sistemas locales de reciclado, donde tienen su escala de semisemáforo para poder agrupar y desarrollar e intervenir en el territorio con distintas estrategias, que es lo que, si van a ver, aparece en esta escala. Como verán, esto es netamente cuantitativo. Si quieren saber un poco más de esto, que les fui hablando muy rápidamente, pueden descargarse, aún está habilitado para la descarga. Esta es la metodología de cálculo para los sistemas de indicadores locales de reciclado, y esta es la evaluación en general del programa Argentina Recicla. Hoy actualmente, ¿qué es lo que se está cerrando? Estamos trabajando desde la RIAL, que es la Red de Investigación y Acción para los Residuos, ya cerrando, ya hicimos todo el relevamiento de territorio, pero en el apoyo al relevamiento territorial de GIRSU en la provincia de Buenos Aires. Esta es una cooperación técnica que financia el BID, que trabaja con el Ministerio de Ambiente y está coordinada en las distintas acciones por la Universidad, por la UNSAM y por Quilmes. ¿Qué es lo que se hace en este relevamiento? Se hace una etapa de relevamiento normativo y de infraestructura, ¿no? A nivel municipal. Esta escala es netamente municipal, se evalúa cada uno de los municipios y después se trabaja con indicadores a nivel provincia, pero se fue y se analizó en cada uno de los municipios cuál es la normativa y cuál es la infraestructura que tienen. Se realizaron entrevistas en profundidad con los referentes, principalmente municipal, con cada uno de los referentes municipales del área. Se hizo una batería de 12 formularios preguntándole por cada una de las corrientes de residuos, cómo funcionan los organigramas, para entender un poco, funcionando como líneas de base para los municipios que no tienen presentado el plan GIRSU, el plan básico preliminar de GIRSU, y para los que lo tienen, para una actualización de cómo está implementado a nivel municipal. Apunta a hacer un relevamiento estadístico a nivel territorial de las plantas de separación y clasificación de residuos asociadas a las políticas municipales y principalmente de los basurales a cielo abierto. Como les comenté, por un lado se entregan diagnósticos bases a nivel municipio que contribuyen, digamos, a avanzar sobre la presentación y actualización del plan, y por otro lado se hace y se presenta, que es lo que se está haciendo ahora, el relevamiento estadístico. Y a su vez tiene otra parte que tiene que ver con el relevamiento de 18 municipios dentro de la provincia, de los recuperadores urbanos dentro de ese municipio. Esta intervención se organiza y se coordina de acuerdo a lo que se habla con los referentes. Si los recuperadores estaban en los basurales, bueno, se diseña una estrategia específica para el relevamiento dentro de estos basurales. Si están dentro de cooperativas, es el relevamiento dentro de la cooperativa. Y donde no hay, se trata de buscar referentes clave como para poder rastrear y poder hacer. ¿Quiénes son los actores e instituciones que participaron? Bueno, como les comenté, financia el BID. Se coordina con el Ministerio de Ambiente de la provincia, que es el que va a recibir y el que va a desarrollar políticas públicas en relación a estos indicadores. La RIAR como núcleo que nuclea a estas 5 universidades que coordinaron desde los relevamientos de escritorios hasta la implementación y la visita de campo a cada uno de los municipios, principalmente para hacer el relevamiento in situ de los basurales y de las plantas de clasificación.
que no solo se preguntó si tiene o no tiene, sino que, y esto era bastante relevante, se chequeó que estén en funcionamiento, que no solo tengan el equipamiento, sino que ese equipamiento esté en funcionamiento efectivamente dentro del lugar. Si lo quieren ir a buscar, cuesta un poquito llegar, pero si van a buscar, si lo buscan por la cooperación técnica ART 1311, rastrean un poquito, están hoy publicados 12 informes preliminares que abarcan los 135 municipios de la provincia. Después va a ser un informe general que va a tener como 5.000 páginas y dudo que quieran leer, pero si quieren saber un poco específicamente de algún municipio, rastreen que está este informe básico preliminar de cómo está organizado 2025 en el municipio, y al fondo tiene los resultados de los relevamientos de cómo son las plantas y los basurales dentro de estos municipios. Esta está en armado aún para este informe, pero este es un mapa que no está del todo completo, pero da cuenta de cuáles son estas plantas de clasificación de materiales que están asociadas a las políticas municipales dentro de la provincia. Este es el mapa que está en construcción y empiezan a aparecer ahí, que pava que le puse justo acá y cosa, empiezan a aparecer otros actores que toman relevancia y estamos viendo cómo se analizan, que son los talleres protegidos, que empiezan a ser actores relevantes dentro de esta cogestión con el Estado, pero tienen lógicas que si bien son de carácter, si lo enmarcamos dentro de la economía circular inclusiva, tienen lógicas distintas y funcionamiento distinto, por lo cual debería tener también indicadores distintos. Y ahora sí, terminé. ¿Hay alguna pregunta o quieren salir corriendo ya? Muchas gracias, Mariana. Ha sido largo. No, bueno, este trabajo viene siendo una tesis que arrancó en 2014, hoy estamos a 2026, es un trabajo continuo que se fue realizando con distintos actores. Siempre fue, bueno, como desde el relevamiento no se podía haber, de recuperadores no se podía haber hecho sola si no se hubieran sumado más actores dentro de la universidad, estudiantes para hacer la toma de muestra de datos, en general, todo este trabajo viene siendo co-construido con los actores en el territorio y no diseñado desde el escritorio, ¿no? Por ahí sí una base inicial, pero suele hacerse, si no está a la disposición, el interés, y no hay un objetivo que apunte a una mejora, están cansados de la extracción de datos. Digamos, si ellos no lo ven realmente relevante en que le vaya a cambiar alguna condición, alguna situación, o les ayude a impulsar políticas públicas, y la verdad el extractivismo de datos los tiene cansados y tienen razón. ¿Preguntas, comentarios? Les voy a pasar el micrófono porque es la forma que tenemos de que salga por el canal de la Facu. Por ahí lo que no aclaré, yo soy diseñadora industrial. Mi idea inicial 2014 era desarrollar la cadena de valor a nivel local y sacar productos. Y así se reconfiguró toda la existencia, ¿no? Yo arranqué el proceso diciendo yo soy diseñadora industrial, quiero desarrollar la cadena de valor local y hacer productos sustentables. Y llegué al territorio y pasaron cosas. Y estuvo muy bien. No, ha sido una trayectoria re interesante, pero sí, de la idea inicial a lo efectivo, a lo real, a lo que se podía hacer, a cómo se iba a hacer, cambió muchísimo. Sí. Gracias, Mariana, por todo lo que mostraste, un laburo re grande. La pregunta es no es una pregunta, es pedirte una reflexión alrededor de la palabra conflicto, pensando en recuperadores urbanos con perspectiva de inclusión en Mar del Plata, con Guillermo Montenegro de intendente. Y la palabra conflicto, no sé, ¿qué podés contarnos acerca de esto y Mar del Plata? ¿Cuánto tiempo tenés? No. Como veníamos viendo y no nos metimos mucho en las políticas después, o qué es lo que está sucediendo después del 2023, después del 2023, un poco a nivel nacional, viene como una etapa que algunos llaman desregulación y otros llaman como giro de 180 grados, ¿no? Todo este desarrollo de políticas públicas, de programas y demás, viene teniendo una vuelta atrás.
directamente con los decretos que salieron de apertura de importaciones. Justamente en esta diferencia de economía circular inclusiva y economía circular, la normativa que está saliendo favorece a la economía circular, sí, pero no con una mirada inclusiva, por lo cual a las empresas la compra de insumos importados les favorece, pero deja por fuera a todo el mercado que generan los recuperadores y todos estos sistemas locales de reciclado. Mar del Plata, por las características de Mar del Plata y los lineamientos del gobierno, venía siguiendo, por ser políticamente semicorrecto, estas fases donde, bueno, si a nivel provincia está esta bajada, bueno, listo, nosotros no lo vamos a traccionar, pero no vamos a poner tantas trabas, más o menos. Siempre fue yendo, nuevamente, dependiendo del actor que estemos hablando, tiene dinámicas distintas. No es lo mismo si estamos hablando de la cooperativa Cura, que tiene una lógica que vino desde sus inicios traccionada por una bajada internacional, con un financiamiento internacional que establecía que desde la base iba a ser cogestionada, porque para que ese financiamiento sucediera tenía que haber un sistema cogestionado y una planta que sea operada por la cooperativa. Por lo cual la situación de esta cooperativa en particular es distinta a la situación de la cooperativa RUM, que surge en el 2015 y viene acompañada de la mano de la Federación. Por lo cual, Montenegro y Federación no los vas a ver caminando por la costa juntos charlando ni tomándose un café, es una lógica más de choque, fuerza de choque, donde hay mesas de reciclaje, sí se habla, sí algunas cosas se negocian, y cuando no hay esa negociación, esa base fuerza de choque, tomas, corte de calle y acompañados, que eso es lo que los ha hecho que esa fuerza de choque tenga más fuerza, justamente con la federación, digamos, con todo un movimiento a nivel nacional, y en este momento acompañados un poco más también por provincia, entonces todo lo que tiene que ver con maquinaria y equipamiento fue proporcionado por provincia, entonces ya teniéndolo, por ahí fue una lógica de, bueno, si bien se lo dan al municipio, nos lo tenés que entregar y eso les permitió, pero es una lógica de conflicto constante, tiene momentos donde hay un poco más de fluidez, pero no hay una alineación, que sucede en muchos municipios, con los cambios de gobierno y demás. En algunos va más fluido, en otros es una lógica de esto, ¿no? Esta situación problema es constante, es cómo se reduce esta flexibilidad interpretativa, donde el problema para unos es el problema para los otros es esto, bueno, cómo se llega a un término medio, más cuando hay más actores, porque empieza también esta lógica de si favoreces a uno, bueno, entonces nosotros, empieza algunas lógicas que dentro de las mismas cooperativas trabajan en conjunto y otras lógicas que es necesario que las peleen por separado porque tienen lógicas de funcionamiento distintos. Esta otra cooperativa de Coco, por ejemplo, también tiene una lógica distinta, porque sale de una conformación que tiene que ver con los lineamientos que tiene la OPISU, que tiene que ver más con el trabajo sobre asentamientos populares y la limpieza de esos espacios. Entonces tiene una lógica y un financiamiento distinto. Entonces por eso es importante para el análisis de estos sistemas adentrarse un poco más con los actores, con el territorio, para poder entender por dónde pasan y cómo medirlos o cómo proponer. Mar del Plata no es una ciudad fácil para la economía circular inclusiva, no es una ciudad fácil, aún así Cura lleva 20 y pico de años, RUM ya lleva una década traccionando y se siguen sosteniendo. Este no es un momento fácil para ninguna cooperativa. Se viene viendo a lo largo de estos relevamientos con toda una lógica, por un lado, de feminización, porque no están rindiendo las cooperativas, de vuelta a los basurales donde los basurales están más o menos cerca, de vuelta a la recuperación en calle, porque la apertura de importaciones hizo que la venta de los materiales se vaya a pique, principalmente de los materiales que ellos más reciben. Entonces, los ingresos que lograban sostener el trabajo cooperativo, la organización, esta formalización, regularización de derechos, poder trabajar con un baño, con acceso a agua, con un montón de cuestiones, bueno, también implican tener que esperar para cobrar a una venta colectiva, también implican que no es trabajas más, cobras más. Entonces, algunos recuperadores se mantienen en las cooperativas algunas horas y después vuelven a trabajar a la calle porque necesitan ese día comprar su comida, otros realmente no les están dando los números dependiendo de la cooperativa y vuelven a los basurales o vuelven a la calle porque le permite, si consiguen una changa en otro lado, generar un poco más de ingreso en ese momento y después volver a la calle y volver a recuperar. Y generalmente sí hay una cuestión que se está viendo, que es la feminización de las cooperativas,
que las mujeres son las que están sosteniendo un poco más y se están quedando un poco más, porque a su vez también les permite la flexibilidad en el trabajo y un poco de esta estabilidad. Viene también una cuestión a nivel nacional, ¿no? Recortes de un montón de programas que acompañaban el sostenimiento de las cooperativas, de planes que acompañaban la regularización, digamos. Es muy inestable el mercado de reciclables para que sea la única forma que tienen las cooperativas de subsistencia. Entonces, si uno no presta atención a eso, la lógica de solo el material que venden es lo que los va a sustentar, no funciona de esa manera. Entonces también es importante este proceso de formalización de las cooperativas en términos legales, no solo de sus derechos, sino que las cooperativas puedan ser un destino sustentable bajo la regulación de provincia, porque ahí pueden trabajar con los grandes generadores que tienen obligación de hacer un plan de gestión de sus residuos y entregar a un lugar específico un destino sustentable para tener la trazabilidad de esos residuos. Y a diferencia de lo que sucede con los residuos sólidos urbanos, los grandes generadores tienen que pagar por esa disposición. Entonces las cooperativas que logran ser destinos sustentables tienen otra fuente de ingresos por ese lado, que puede ser más estable, porque si un barrio privado necesita todos los meses que los residuos salgan, si un restaurante necesita todos los meses que sus residuos salgan, si un complejo necesita todos los meses, si McDonald's necesita todos los meses que sus residuos sean gestionados, empiezan a haber otros, pero eso implica que estén en las condiciones de poder formalizarse en términos administrativos, que tengan la capacidad administrativa de continuar todos esos procesos administrativos de gestión, de presentación de papeles, digamos, y estamos hablando de recuperadores que se van formando, pero que trabajaban en basurales o en la vía pública, que se les está pidiendo un montón, no solo que trabajen de manera, o sea, que trabajen que pasen un formato cooperativo, que aprendan, que cambien las lógicas de ingresos, sino que a su vez que sepan manejar los sistemas que nosotros, puteamos abiertamente, constantemente, cada vez que tenemos que hacer una rendición de algo, es como un montón lo que se les está pidiendo. A veces tienen el acompañamiento, las universidades o algunos organismos que facilitan estas cuestiones, a veces se ahogan porque no hay manera que lo puedan sostener. Entonces, hay un universo dentro de esto que parecen métricas y números. Cuando vas a lo puntual de lo que está sucediendo en el territorio, bueno, hay lógicas donde es un sistema cogestionado, pero es un galpón donde no tienen un baño, donde tienen 4 chapas, y sí, hay un galpón, pero no tienen acceso a agua todavía, el galpón ya hay un conflicto con un vecino y ya se incendió y no tienen un matafuego, digamos. Eso a cooperativas que han logrado acomodarse, que han logrado hacer vínculos con otros actores, con el municipio, que han logrado este proceso de formalización y han logrado pedir préstamos y hoy están desarrollando, le están comprando otras cooperativas, están desarrollando productos, bolsas, que a su vez se las están vendiendo al municipio para hacer la gestión de residuos. Es un universo muy amplio. Por eso es importante ir al detalle y no solo a las métricas en general. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, ¿cómo estás? Tengo como 2 preguntas. Hay varias cosas que vos dijiste. Bueno, primero, yo conozco y creo que varias personas conocen. Vos empezaste tu historia en la parte donde las cooperativas comenzaron. Pero, como decíamos antes existían los basurales con familias, y la de Mar del Plata es muy conocido. Sí, bueno, existen, sí. Eso, está bien, yo trabajaba en gestión de residuos hace muchos años, eso es lo loco, ¿está bien? Eso es lo loco porque se hace todo este trabajo con la comunidad, la cooperativa, pero el Estado sigue, o sea, ¿qué gano yo? Te sigue diciendo el Estado. ¿Qué? A ver, con el reciclaje, ¿cuánto gano? No ganas nada, te tiene que costar dinero. Entonces, si yo miro esto acá, está bien, o sea, que se formen las cooperativas, pero esto es obligación del Estado, el Estado le debería pagar esas cooperativas. ¿Está bien? O sea, ya está. A ver, te vuelvo a decir algo, hace 30 años trabajaba en gestión de residuos. O sea, no podemos seguir con este tema. O sea, y aún así, sí. O sea, sí. Entonces todo esto, los marcadores, en estos 3 años vas a volver al basural con la gente viviendo arriba. Yo trabajé en rellenos sanitarios durante años, ¿está bien? Y los ves a la gente. Entonces, decir,
La famosa, pero la gente tiene que comer de algo. No, no tiene que comer un relleno sanitario, no. O sea, no. Entonces, es como que no estamos diciendo el no tan fuerte. No sé, yo sé. Es como que algo que me mueve. Los estados tienen obligaciones. Sí. La gestión de residuos es una obligación de los estados. Las cooperativas deberían tener financiamiento de los estados. O sea, de ahí empezamos a charlar. Y empezamos a charlar sin esas 3 pautas. Entonces, nada, era como un comentario que veo todo el trabajo, todo el esfuerzo, está bien, pero no. Ahí, no, sí, te entiendo perfectamente. Parte de que es importante de tener estos estudios tiene que ver con que si no hay métrica, no hay política pública que se traccione. Totalmente de acuerdo, ¿no? en eso, Entonces, total. esa métrica tiene que ser situada y tiene que tener un objetivo de poder visibilizar qué es lo que está sucediendo y qué medimos, porque como midamos es el número que tenemos. Claro. ¿No? ¿Qué querés mostrar? ¿Qué querés medir? Podés ir al mismo territorio y decir, yo quiero mostrar esto, elijo este dato o elijo este otro dato. Entonces, ¿qué es lo que queremos medir? ¿Cómo lo queremos medir? Es lo que nos va a dar ese dato que sirva para traccionar lo que queremos traccionar. Eso por un lado, ¿no? El poder... El tener el tener este registro, o sea, la cooperativa a nosotros nos pidió particularmente ayudarnos a hacer este registro. No hay datos sobre lo de calle, ayudarnos a hacer este registro. Listo, vamos para adelante. Y eso les sirvió para esta pelea que tuvieron, esta negociación que tuvieron, para poder acceder a un galpón, que les llevó 2 años. Un galpón, sí. Y que lo tuvieron que buscar ellos, y que tuvieron que decirle, este galpón es tuyo, no lo tenés en o sea, no es automático, son luchas largas, más en lugares donde no se tiene intención y la visión tiene que ver más con economía circular, no economía circular inclusiva, si estamos mirando economía circular, ¿no? Eso por otro lado. Pero por otro lado, estas métricas que te permiten desagregar, por más de que sean números y no te cuenta la realidad, no le ves la cara, sí te permite entender qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Porque si yo entiendo en una planta qué es lo que está absorbiendo el costo del Estado y qué es lo que está absorbiendo la cooperativa, yo entiendo también qué posibilidad de subsistencia tiene la cooperativa hoy frente a la baja de precios de los materiales. Si la cooperativa no tiene que absorber la luz de semejantes maquinarias, los gastos operativos o la nafta de los camiones, el arreglo de la rotura de un camión, que no tiene un fondo, rara vez tienen un fondo cooperativo, si yo entiendo que bajo esa lógica esos costos sí los tiene que absorber el Estado, bueno, podés traccionar para ese lado para decir, bueno, lo que siga, si va a haber alguna política que siga, lo que siga tiene que estar orientado hacia esto, porque todo el resto, hablando mal y pronto, se está yendo abajo. Entonces, esa desagregación, que por ahí, sí, cuando lo ves así, yo también digo, bueno, pero bueno, estamos hablando de una política a nivel nacional. Intentar leer a nivel de, no sé, del desarrollo situado que hice yo de mi tesis, todos esos municipios, digamos, es imposible. Esas métricas sirven para eso, pero esa desagregación te sirve para ver eso, ¿no? Para entender. Hoy, actualmente, a mí, una parte de lo que estábamos haciendo con la provincia tiene que ver con esa diferencia entre entender este plan te dio o este programa te dio toda esta maquinaria, todo este paquete tecnológico. ¿Cuántos de estos sobrevivieron a 3 meses y estaba a cargo el arreglo de la cooperativa porque no tiene fondos? Entonces, en nada más agregar, bueno, funciona o no funciona y por qué, y dentro de ese cuestionario, quién se hace cargo del arreglo, te da una métrica. Si decís, bueno, todavía no las tenemos en específico, pero fueron puestas para eso. Si vos ves que todas las que la cooperativa tiene que absorber ese costo no funcionan y las que lo tiene que absorber, después es otra pelea, en cuánto tiempo absorben ese costo, o sea, es toda una complejidad, pero esas métricas sirven para tener el dato claro de decirte, no, este costo tiene que absorber la cooperativa, no. Acá están los datos concretos de que esto no puede ser absorbido, tiene que ser absorbido por el Estado. Y tenés el dato. Entonces, estos datos, que cuando pensás en la persona que está volviendo, sí, hay una vuelta a los basurales. También en el relevamiento nosotros decimos, a mí particularmente me tocó ir al campo de 18 municipios, los basurales no tienen la mayoría de los basurales no cuentan con una restricción perimetral del ingreso. Por lo cual, lo que se tira, cómo se tira, quién ingresa, qué se quema, cómo se quema, y decís, el básico, o sea, plan básico preliminar GIR, su plan básico 1, ¿no? ¿Cómo debes de gestionar? Ni siquiera un relleno, un basural.
lagunas adentro, bueno, Sí. la situación, Entiendo el- y hoy se le suma que la situación se pone más compleja y hay una vuelta a los basurales, que se había logrado en algunos casos, no así el caso de Mar del Plata, que es otra situación, que hay un registro, que hay una situación restrictiva, y como parte de la licitación hay un playón de inclusión social dentro de, que podemos analizar, le pueden preguntar a Juan Pintos, que trabaja específicamente su tesis dentro del playón de inclusión social, cuáles son las lógicas dentro de ese playón. Pero sí, impotencia te da, aún así, en ese marco de gran impotencia, la métrica, el paper y el estudio, claro, sirve. Sirve para acompañar, sirve para decir, por lo menos con fundamento, esto así no funciona, tiene que ser distinto. Entonces, sí, no vamos a transformar el universo de un día para el otro, pero necesitan estar. Bueno, estamos ahora sí, un poquito cortos de tiempo. Yo voy a cerrar con una pregunta de respuesta simple. Ya que tenés los indicadores, quería saber si, te hago una pregunta más gremial de las mujeres. ¿Cómo es el número de mujeres en puestos directivos en relación de este tipo de cooperativas con otras o con otros espacios que tengas en mente? ¿No? En puestos directivos se dan dos cuestiones que no te muestran los indicadores cuantitativos. En puestos directivos es poco. Generalmente las que están en puestos directivos está supeditada a una dirección o un acompañamiento, está más dibujados un poco los puestos directivos. Y en algunas sí lo que vimos, estos puestos directivos están o asociados a la dirección de áreas de protección de educación ambiental, ¿no? Que es un poco la línea que tracciona el ambientalismo popular y la parte de educación ambiental, que es más o menos por donde va la federación y digamos, orientado más a ese lado, pero en líneas generales todo lo vinculado a operación, gestión y operación de maquinarias son dominio masculino. Sí, como en el resto de los rubros. Como en el resto de los rubros. Hay algunas cooperativas que lo van cambiando, hay algunas cooperativas, las que han logrado como procesos un poco, avanzar un poquito más en el desarrollo de procesos agregados de valor, lograr hacer formaciones más a nivel de formaciones técnicas o formaciones administrativas, generalmente derivan la formación administrativa para las mujeres, derivan la formación técnica para los hombres, pero el dejo de esperanza, si lo crees, lo vemos en algunas cooperativas, que las nuevas generaciones que entran a las cooperativas ya como cooperativas, las que están más formadas, consolidadas, digamos, no las que están todavía en lucha y proceso de organización, que son las mayores, las nuevas generaciones de mujeres empiezan a pujar por el, no, yo no quiero la parte administrativa, yo quiero aprender a usar esta inyectora, o yo quiero aprender a usar, con el cambio generacional, en las que estarían en la mejor situación, digamos, de solidez, de funcionamiento, de introducción de otro tipo de maquinarias y de otro tipo de procesos, se empieza a ver. Muy incipiente, pero se empieza a ver algunas cuestiones. Sí.